Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, estaba poniendo a grabar la clase. Eh, Estamos en nuestras sesiones finales de RME y como tal cada vez más orientados a la preparación de su ISP, así que bueno, queríamos comentarles brevemente de qué se trata algunas cuestiones de ética y qué formularios deben llenar ustedes para poder hacer la investigación como se debe hacer en un contexto normal. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Eh, Nuestra primera idea, bueno, como decía, era trabajar un poco en la ética en la participación, en la investigación y en la comunicación de resultados. Hay cuestiones éticas que vamos a ver que empezamos a trabajar desde el principio y que vamos a tener que eh, tener en cuenta hasta el momento de publicar el reporte ISP. Luego nos vamos a detener en los IRB Forms y por último vamos a contarles cuándo se reúne el comité de ética y qué cuestiones se evalúan. Entonces, respecto a las cuestiones de ética en la participación, en la investigación y en la comunicación de resultados, les voy a pedir por favor que vuelvan sobre el manual de RME para poder leer un poco más sobre el proceso general de qué consideraciones tener en cuenta, pero bueno, la idea es que en este momento en el que ustedes están por salir al campo o hacer trabajo de campo, tengan en cuenta que si hacen entrevistas, estas entrevistas tienen que ser consensuadas, tienen que tener un primer momento de lo que se dice contrato de comunicación. Algo de esto hay en el manual y les invito y los invito a verlo, que tiene que ver con iniciar las entrevistas contando cuál es el objetivo de la entrevista, quiénes son ustedes, que la entrevista no es una evaluación, que las preguntas que no se quieren contestar no hay obligación de contestar, que ustedes van a proteger el anonimato y la confidencialidad de los entrevistados, etcétera. Y esto es importante, además de por una cuestión ética, por una cuestión estratégica, porque crear un buen contrato de comunicación hace que desde el inicio generemos un buen rapport con los entrevistados y que ellos no tengan eh, resistencias para hablar con nosotros sobre temas que pueden llegar a ser sensibles. Al momento también de armar la entrevista, de pensar la entrevista, siempre consulten con su advisor. Eh, es importante no crear falsas expectativas, esto es interesante, no crear falsas expectativas respecto a qué se va a hacer con ese trabajo, qué beneficios ustedes pueden brindar si es que, por ejemplo, entrevistan a miembros de alguna organización, ¿sí? Entonces, ser muy realistas con este tipo de cuestiones. Y una tercera cuestión, o una tercera etapa, tiene que ver con la ética en la comunicación y publicación de resultados. Y esto va en dos aspectos. Por un lado, en lo que tiene que ver con el plagio y la no cita de fuentes bibliográficas. Todas las ideas, todas las discusiones, los conceptos que ustedes estén utilizando que vienen de otros artículos, papers, etcétera, por favor que sean citados. Esto puede invalidar cualquier tipo de trabajo, con lo cual las citas y en norma APA son obligatorias. Y por otra cuestión tiene que ver una cuestión más ética con las organizaciones, son los entrevistados, etcétera, tiene que ver con dejar bien claro qué va a esperar el entrevistado o entrevistada respecto a estos resultados. ¿Van a querer tener una versión draft de su reporte? ¿Van a querer tener una versión de su eh, transcripción de la entrevista? ¿Van a querer tener una versión del reporte final? Y esto hay que consultarlo, hay que preguntarlo, hay que ofrecerlo.
Bien, esto por el lado de la cuestión más ética de una forma bien simplificada o sintetizada para esta versión de ISP que nos toca en la pandemia. Como les decía, si hacen entrevistas, las entrevistas no son obligatorias en este contexto, pero si hacen entrevistas, no las dejen para el final, traten de organizarse con tiempo, porque la gente está muy sobrepasada, es muy difícil lograr un appointment, entonces no las dejen para último momento, muéstrense completamente flexibles. Si es gente más grande, quizás les resulta más fácil hacer una videollamada por WhatsApp que sumar una plataforma como Skype, Webex o Zoom. Entonces, pregunten ustedes qué es más conveniente. Siempre pregunten si se puede grabar la conversación. Esto, como decía antes, en el contrato de comunicación es importante que aparezca, que no se prenda la grabación hasta no tener la aprobación de las personas que van a entrevistar. Y creo que eso es todo. Tener la entrevista grabada de manera audiovisual no quiere decir que ustedes puedan usar el registro audiovisual, sino quizás solo el visual. Eso es importante también tener en cuenta. Pero don't feel overwhelmed by the necessity of doing interviews because it's not a requirement during this semester. That's very important for you to know. Bien, IRB forms. Bueno, esto es importante. Por un lado, ustedes tienen, a ver si se los puedo compartir. En Moodle tienen subido lo que es, déjenme buscarlo acá, no sé si se los puedo compartir. No, voy a ser más rápido por acá. Bueno, tienen lo que es un pequeño manual que se llama Human Subjects Research Policy de SIT. Es muy parecido a los que seguramente tengan en sus universidades. Es un manual de aproximadamente 40 páginas. Me gustaría mucho que lo lean. Creo que les puede servir. Eso por un lado. Por otro lado, tienen que completar 2 documentos y en caso de hacer entrevistas, enviar la guía de preguntas. Y ahora vamos a ir a esos documentos. Para muchos de ustedes que no vayan a hacer entrevistas o que no hagan directamente una investigación con human subjects, quizás esto les parece un poco redundante, pero para nosotros es importante que aprendan a hacer estos procesos porque para el día de mañana quien haga una investigación por lo menos pasa por este tipo de formularios ahora como un ejercicio. Los que van a usar las entrevistas con expertos para sus ISP pueden completarlo también, ¿sí? Entonces, como les decía, hay 2 documentos. Ahora sí voy a tratar de compartirlos. A ver, compartir. Vamos a poner compartir contenido y acá los pueden ver si no estoy equivocada. A ver. Bueno, este era el que les decía antes, espero que se vea, que se llama Human Subjects Research Policy. Y luego tienen este que se llama Human Subjects Research Review Application para ISP. Es un documento que ustedes pueden ir llenando. Cuestiones importantes. Por ejemplo, esto va a ser lo más fácil si envuelve o involucra o no involucra la participación de humanos. Y entonces, si no involucra la participación de humanos, ya todo lo demás es mucho más fácil. Pero bueno, ustedes lo pueden ir siguiendo, tienen que elegir entre si quieren que su diseño sea exempt, que sea expedited o que necesite un full review. De acuerdo a lo comprometido éticamente que pueda estar, ¿sí?
Y después tienen que ir completando diferentes secciones que también los va a ayudar a pensar sobre el diseño de su investigación, y eso no es menor. La idea es que ustedes revisen esto, lo lean, y todas las dudas que tengan, nos encontremos mañana a las 3 de la tarde, hora Buenos Aires, para conversar sobre estos temas. Y luego les voy a compartir otro contenido, que es mi doc. Acá está. Este es el otro documento que tienen que completar, que se llama ISP, Internship Statement of Ethics. Es más corto. Bueno, lo tienen que leer, obviamente, y si están de acuerdo, firmarlo y enviarlo. Esas son, entonces, las cosas que tienen que presentar. Ahora vamos a volver a el PowerPoint. Estamos. Perdón, hice lío. Compartir contenido. Bien, habíamos quedado entonces en la última diapositiva. Esto lo tienen que presentar, perdón, el viernes 1 de mayo, y luego entonces el 4 de mayo se reúne el comité de ética, quienes van a revisar todos los formularios que ustedes presenten, y esta aprobación, desaprobación o pedido de modificaciones es un requerimiento para que ustedes empiecen a llevar adelante su investigación. Por eso es importante que presenten el 4 de mayo todas las formas, porque esto les va a dar tiempo a empezar sus ISP en tiempo y forma. Bueno, esta era una cuestión bastante breve para contarles. Antes que nos reunamos mañana, les pido entonces de vuelta que revisen el manual, que revisen las Human Subject Review Policies y que revisen los 2 documentos que tienen que entregar para estar preparados en caso de querer hacernos preguntas mañana. Bueno, les dejo un beso grande y me voy a preparar la cena.